Esta, mi gente, es la calle más peligrosa de México. Se llama Paso Florentino y se encuentra ubicada en la delegación Álvaro Obregón. Y si has vivido bajo una roca en el último año y no has visto todos los videos que hay en internet, te invito a que hagas una búsqueda, además de este, porque es muy impresionante de ver. Es la más peligrosa porque básicamente esta calle es una resbaladilla para autos. Así de sencillo, un tobogán para autos. Hay personas que afirman que en su parte más empinada tiene una pendiente de 45 grados y está cubierta con concreto hidráulico, que aunque tiene rayitas horizontales, dizque para mejorar la adhesión o la tracción de las llantas de los autos, la realidad es que cuando llueve o cae agua o cualquier otro fluido encima del concreto hidráulico de la calle, la realidad es que las llantas de los carros simplemente pierden toda la tracción y se deslizan. Es tan recurrente el problema y tristemente se encuentra tan normalizado que los vecinos han puesto guardas de acero, gigantescas vigas en la esquina para evitar que los vehículos colisionen contra las edificaciones, las casas, las construcciones, incluso contra las personas. Si vas caminando y viene un vehículo de bajada, te puede llevar de corbata. Las personas que ya conocen Paso Florentino prefieren no pasar por ahí, darle la vuelta, agarrar rutas alternas, pero aún es común que las personas que no conocen la cruda realidad de Paso Florentino en la delegación Álvaro Obregón, en Ciudad de México, se siguen metiendo en líos cada vez que pasan por ahí cuando llueve. Ahora, ¿qué puedes hacer tú si vives en pendientes empinadas? Bueno, evitarlas cuando sea posible, lo primero. Lo segundo, si no te queda de otra y tienes que pasar por ahí, tienes que mantener las ruedas de tu auto apuntando directamente hacia enfrente. No gires el volante para un lado o para el otro, porque todo eso te va a hacer perder tracción. Lo otro que tienes que hacer es, obviamente, cuando llegues a la pendiente muy empinada, en lugar de presionar acelerador, simplemente avanzar en primera marcha con la marcha mínima del vehículo y controlar muy delicadamente la presión de freno necesaria para descender de manera recta. Y si de todos modos sientes que el vehículo derrapa, por el amor de Dios, mantén el volante viendo siempre hacia enfrente, hacia adelante. En cuanto llegues a la base o a una parte no tan pronunciada, vas a poder controlar mucho mejor tu vehículo y vas a salir bien librado. Pero si cometes el error de girar el volante hacia un lado o hacia otro, puede ser que pongas el vehículo atravesado o de lado y que la inclinación sea tal que tu vehículo vuelque, y si inicias una volcadura en una pendiente descendente es muy riesgoso para ti y las personas a bordo. Y hablando de temas de seguridad y autos que se avientan por un barranco, ¿sabías tú que en Alaska una vez al año avientan autos desde un barranco? Sí, así como suena. Es incluso un motivo de celebración porque lo hacen el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de América. Esto sucede en el Glacier View Review Retreat cerca de la ciudad de Anchorage en Alaska. Y esto, aunque no lo crean, es un evento organizado y estructurado: lanzar autos, camiones y vehículos recreativos desde el acantilado para que vuelen por el aire a más de 100 metros de altura hasta su perdición. La tradición comenzó a principios de la década del 2000, por ahí del 2005, cuando la esposa de uno de los organizadores se llevó de corbata un alce y tuvieron que deshacerse del vehículo. Así que, como no tenían mucho que hacer y eran bastante creativos, decidieron lanzarlo del barranco. Después de eso, a otras personas también les dieron ganas y se volvió todo un suceso, al grado que tú mismo puedes viajar hasta ahí y verlo en persona o incluso participar en el evento. Está tan bien organizado y estructurado y es tan significativo para los lugareños que incluso los autos los pintan de colores llamativos o con figuras, decoraciones y cosas significativas. Obviamente, ningún habitante de Alaska ha resultado herido en la realización de estos eventos, y de hecho el sistema para lanzar los autos es completamente automático. Hay dos maneras para lanzarlos del acantilado. La primera es con una vía de ferrocarril que se une al brazo de la dirección por abajo del vehículo y pues es catapultado. Y la segunda es amarrar o bloquear el volante completamente recto y ponerle un ladrillo en el acelerador y dejar que salga disparado. El lanzamiento de automóviles del 4 de julio en Glacier View ha crecido y ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un evento de celebración de Día de la Independencia para los estadounidenses, dedicado a lo que ellos llaman un día F, o sea, Freedom, Faith, Family,
Food and Fun. Obviamente, como esto es realizado de manera segura, más o menos segura, así como de manera completamente legal en una entidad federativa de un país de primer mundo, después de que termina la fiesta de cumpleaños del 4 de julio y las celebraciones de lanzar los autos por el acantilado, todos los autos que cayeron se cargan en camiones y se llevan a reciclar. Pero en Alaska no es en el único lugar del mundo donde avientan autos desde grandes alturas. Resulta que hace unos años, aproximadamente 2, Volvo dejó caer un montón de carros desde una grúa suspendidos a una gran elevación. Obviamente todo esto en nombre de la seguridad, para poder ayudar a los servicios de rescate a comprender las mejores formas de sacar a las personas de los automóviles modernos accidentados. Regularmente la capacitación para los rescatistas se hace con vehículos sacados de un yunque o de un lugar de chatarras. Sin embargo, era muy importante para Volvo que los rescatistas empezaran a tener experiencia de primera mano sobre cómo realizar esto en vehículos nuevos que han sido impactados de manera irregular. Y es por eso que lo hicieron de esta forma, tirándolo desde una grúa a 30 metros de altura en vez de hacer las típicas pruebas de laboratorio, donde son los mismos impactos de la misma forma. Porque en la vida real los impactos son impredecibles y pueden llegar a ser en patrones muy irregulares. Por si eso fuera poco, los vehículos Volvo están fabricados con uno de los aceros más duros que se encuentran en los automóviles modernos. Punto, porque Volvo es una de las marcas más seguras del mundo. Así que es vital que la extracción con herramientas como las mandíbulas de la vida sea lo más rápida posible, ya que existe algo conocido como la hora dorada, que se refiere a la necesidad de que un paciente llegue a los servicios médicos de un hospital dentro de la primera hora de ocurrido un accidente. Volvo dejó caer 10 de sus autos en las pruebas, no una ni dos, sino varias veces en múltiples ángulos, tanto impactos frontales, laterales, traseros, todos destacados, lo que garantiza que los vehículos se deforman de maneras irregulares. Ahora, los 30 metros de altura no son un número aleatorio, ya que los ingenieros de Volvo calcularon cuidadosamente el tipo de presiones requeridas para alcanzar un nivel de daño deseado, para poder ayudar a los cuerpos de emergencia a mejorar sus habilidades. Y aunque Volvo trabajó con los servicios de emergencia suecos para realizar esta prueba, lo bonito es que todos los resultados están disponibles de forma gratuita para que los equipos de rescate de todo el mundo puedan acceder y aprender de ellos. Y para el resto de nosotros, pues también nos queda la hermosa danza de ver vehículos de más de 1 tonelada siendo arrojados en cámara lenta desde 30 metros de altura. Todo en nombre de la seguridad. Pero una de las peores cosas que posiblemente te puede suceder en carretera, sobre todo si conduces en caminos de montaña que puedan ser propensos a deslaves o derrumbes, es que te caigan piedras en el techo. Y obviamente, si una piedra pequeña puede romperte un parabrisas, ¿qué es lo que una piedra grande puede hacerle a tu auto? Es verdaderamente impresionante ver estas imágenes, porque una piedra del tamaño del torso de un ser humano puede completamente aplastar el techo de un vehículo que no esté tan reforzado, e incluso de un vehículo que sí esté muy reforzado. Entonces es bien importante que pongan atención a los señalamientos en las carreteras, sobre todo cuando dicen que puede llegar a haber derrumbes o deslaves en alguna zona, porque aunque una piedra del tamaño de mi torso no parezca tan imponente, la realidad es que el daño puede llegar a ser bastante grande. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son los animales que pueden atravesarse. Y aunque la famosa prueba del alce ha destruido la reputación de algunas generaciones de vehículos o SUVs en el mercado, la realidad es que esta idea de esquivar un animal que salta frente a nosotros en una carretera es de hecho una práctica no recomendada por expertos de la industria e incluso por expertos de rescate, sobre todo si estamos hablando de animales de media tonelada o menos, que es la mayoría de animales que te puedes encontrar en el camino. La realidad es que tratar de esquivarlos violentamente, aunque es un reflejo natural, puede llegar a causar daños peores que seguir conduciendo de frente. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Bueno, porque cabe la posibilidad que si no viste un carro que viene en dirección contraria, ves de frente con el carro que viene en dirección contraria y se sumen las dos masas con sus dos aceleraciones, sino lo correcto es presionar el pedal de freno lo más fuerte y rápido
rápido posible y permitir que el animal pueda usar sus reflejos para escapar de esa situación por su cuenta, o que la colisión o el impacto sea lo más leve posible. Otra de las cosas que puede dañar tu vehículo y que no tiene que ver con animales o objetos cayendo es el agua en la gasolina. Afortunadamente ya no te tienes que preocupar por eso, porque una empresa italiana llamada Googlatech ha desarrollado un filtro que pones justo en la entrada de tu tanque de combustible, metes el dispensador de gasolina, empieza a llenar tu tanque, va a dejar pasar la gasolina, pero va a detener el agua que pueda estar revuelta o mezclada con el combustible y así evitar daños futuros a tu motor, lo cual nos parece una idea muy inteligente y un artículo que vale la pena tener en el maletero o a la mano en el vehículo, sobre todo si vamos a conducir a locaciones remotas o donde podemos sospechar que puede haber condensación en los tanques de almacenamiento de combustible de las estaciones dispensadoras o las estaciones de venta. Muchas gracias Googlatech por estos filtros, son muy útiles. Y hablando de cosas bonitas, ¿a quién no le gustaría regresarle ese delicioso perfume u olor a nuevo a su vehículo? Pues bueno, resulta que existe una manera en que, aunque tu carro sea viejo, le puedas regresar el olor a nuevo. El olor a nuevo en los autos se debe sobre todo a que el vehículo está tan recientemente manufacturado que hay muy poco o nulo crecimiento de hongos y bacterias tanto en los asientos, los cojines, la tapicería, etc. Si le quieres regresar el olor a nuevo a tu carro, lo primero que tienes que hacer es darle una limpieza profunda a los interiores, sí, pero eso, como muchas personas han comprobado, no le va a regresar el olor a nuevo. El secreto para que sí regrese el olor a nuevo al auto viene después de hacerle la limpieza profunda. Muchas agencias en los Estados Unidos de América tienen una práctica secreta donde consiguen un dispositivo generador de ozono, lo meten a la cabina del auto, cierran todas las puertas, lo dejan conectado trabajando toda la noche durante 12, 15, 20 horas y después lo apagan, abren el vehículo con cuidado y lo dejan ventilarse en un lugar abierto. El ozono, para los que no lo saben, mata la mayoría de hongos, bacterias, bichos y cuanta cosa. Y es justamente este proceso de desinfección profunda de tu vehículo lo que le devuelve ese olor a nuevo. Así que ya sabes cómo hacerle si quieres regresarle el olor a nuevo a tu carro.